Entonces, ¿por qué está, no sé? Es que termina, es que si cae eso, es el andamio. Que si la gente no ve, o sea, ve el encierro tal como tú has dicho y lo comprende, no habría ese problema, ¿no? Al que luego deriva todo esto. Efectivamente. Aquí el problema que hay es que hay unos que quieren terminar con los otros. O sea, hay un problema de que nos quieren exterminar. Oye, como ellos quieran vivirlo, que por Sí, qué tiene que, pues si ellos viven de esa manera, ¿quién soy yo para decirle a alguien cómo es un buen sanferminero? El San Fermín tiene su origen en los toros y yo creo, C-R-E-O, para mí, San Fermín está basado en el toro. Pero yo no voy a ir a decirle a otro, tú tienes que vivir la fiesta así. Tú vive la fiesta como te dé la gana, que para eso es una fiesta plural. Pero no me vengas a mí a prohibir. El problema es hacer un San Fermín solo sin toros. Esa es la trampa. Y eso hay que explicárselo muy bien a la gente cuando dicen, ¿se puede hacer un San Fermín sin toros? Claro que sí. Claro. Corre. Hay un programa de fiestas enorme donde cabe todo Pamplona. Pues que viva San Fermín sin todo. Lo que ellos quieran. Lo que no puede pretender es que me prohíban a mí. Eso está mal. Es como si nosotros prohibiéramos todos los actos de San Fermín que no tienen que ver con los toros. ¿Te imaginas? ¿Qué sería? Un atentado a la libertad. Sí. Al final eso es como en la música, ¿no? En la música también puede haber un grupo que no le guste a otros y uno que le guste a mucha gente, pero realmente si ese grupo, no sé, quiere ir, o sea, que lo contrata el ayuntamiento, no, o sea, habría el mismo debate, ¿no? O sea, no es el mismo calibre, pero no sé si me he Sí, explicado. exacto. Exacto. Tú imagínate que hay gente en contra de los toros en Pamplona y sobre todo en el mundo, ¿no? Y hay gente que está en contra de los toros y quieren terminar con ellos, ¿vale? Y los toros son una parte del programa de San Fermín, del programa de ayuntamiento. Vale. ¿Cuántas cosas en el programa de las fiestas hay gente que está en contra de ellas? O que no son del gusto de otra gente. ¿Cuántas? Muchas, ¿no? Sí, Muchas. Pues hay conciertos que tú dices que hay mucha gente a la que no le parecen bien. Por sus rollos políticos, por sus temas morales, sí, por a eso me su... refería. Claro, entonces, pero esa gente tiene que transigir y decir, yo no voy a tal concierto, o yo no voy a determinada barraca, o yo no voy a determinado baile de la alpargata, o a determinado casino, o al Cabilla, o al no sé dónde, porque no va conmigo. Que vaya otro y lo haga. Ya, Imagínate, comer carne, o sea, comer la gastronomía, ahora mismo todo está sobre los toros, pero la gastronomía es una parte importante. Hay mucha gente que no quiere que se coman eh, menudicos, por ejemplo, o magras con tomate, porque les parece un asesinato. ¿Tendríamos que ya. prohibir eso también? Ya, o las matanzas de los pueblos, ¿no? Que al final, o sea, la matanza de Gorrín o sea, Gorrín, Claro, sí, de sí. los cerdos. Tú imagínate el beber alcohol, incluso las propias fiestas. Hay gente que no está de acuerdo con las fiestas. Buah, Salou está lleno de gente que no quiere estar, que no quiere Yo participar. no creo ¿Y que, qué ya, claro. hacen? ¿La prohíben? Ya, No. O sea, si alguien quisiera, tú imagínate, alguien quiere prohibir San Fermín y luego hay gente que quiere vivir San Fermín y te viene alguien y te dice, no, es un debate abierto, hay que encontrar modos intermedios. ¿Modos intermedios de qué? Aquí lo que hay que tener es una sociedad libre, ni totalmente. intermedio ni nada. Y la libertad pasa porque nosotros hagamos lo que es legal y está protegido por ley y, y por todo el sistema del Estado de Derecho de esta tierra. Y está amparado por las libertades recogidas en las leyes, recogidas en la Constitución y recogidas en todas las declaraciones de libertad cultural hasta la Declaración de París de 2003 de la UNESCO. O sea, de ahí para abajo podemos hacer toros. Así que si hay alguien que le fastidia, que no mire.
Igual que hay otra gente que le fastidian otras cosas y no mira. Tú imagínate que ahora hay una serie de gente que dice que no quieren fiestas donde haya movimiento homosexual, que es legal, ¿vale? Está amparado por la ley, por la libertad sexual, por todo el tipo de libertades y todo tipo de leyes. Y ahora vienen y dicen, no, es que queremos un San Fermín sin gays. ¿Hay posible un San Fermín sin gays? Sí, claro, el de todo el mundo que vive una vida que no es gay. Que no es gay, claro. Ahora, ¿tú puedes pretender prohibir a alguien una parte de su libertad? Sería terrible. ¿Os imagináis? Si, además, San Fermín es una fiesta libre y es una fiesta plural, diversa, donde todo el mundo se junta con ideas políticas distintas, con maneras de entender la vida, y todo el mundo se encuentra alrededor de un pañuelo. Ahora vamos a decir que no, pero tú no hagas esto. Bueno, es que salta San Fermín por los aires. Ya, claro. Claro, al final, quieras o no, no se puede prohibir, ¿no? O sea, no se puede prohibir algo que realmente caracteriza las fiestas, ¿no? Para mí, yo creo que el encierro, o sea, los Sanfermines sin el encierro de Pamplona y exactamente, o sea, sin el encierro de Pamplona, no serían lo mismo. No, claro que no serían lo mismo. Serían otra cosa muy distinta. Pero el problema, es decir, imagínate que no hubieran, que en Pamplona no se hubieran corrido toros, ¿vale? Y que esto no hubiera sido una fiesta ligada al toro y que, imagínate todo eso, ¿no? Que es un poco, suena un poco imposible porque nunca ha sido así. Pero imagínate, ¿serían unas fiestas menos legítimas? No, serían unas fiestas distintas, pero no sería el San Fermín de ahora. Y la No, cuestión claro. está en prohibir, no en Claro. que San Fermín dentro de 1000 años haya toros o no haya toros. No, 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 no. Está en que hay gente que viene a decirte a ti lo que no puedes hacer. Eso es lo grave. Claro. Porque el ser humano, ellos dicen, siempre dan el argumento ese que a mí me pone, dicen, es que hay que evolucionar. No, 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 no. Una cosa es evolucionar y otra cosa es que tú me prohíbas, me censures, me extermines y a lo que quede, que es nada, cuando no quede nada de mí, a eso le llames evolución. No, perdón, eso no. Eso no puede ser. Chapu, un momento. Acabamos este directo y empezamos uno nuevo, que este se va a acabar. Sí, sí, claro. Vale, lo acabo y lo guardo y empiezo uno nuevo, ¿vale? Vale, vale. Bueno. Vale, estamos. Ya estoy. Vale. Te quería preguntar unas pequeñas preguntas sobre el encierro chiqui. ¿Sí? La primera es esta. ¿Qué te parece que en pueblos como Alfaro, después, a posterior al encierro de toros, se haga un encierro chiqui y que aquí en ¿Sí? Pamplona se haya perdido esa tradición? Pues me parece una pena que se haya perdido, desde luego. Yo creo que se debería recuperar y que además no veo nada en contra de que no se haga. O sea, me parecería muy bien que se recuperara. Me parece que eh, el toro es una escuela muy bonita de vida para los críos. ¿Y cómo crees que se podría recuperar? Bueno, pues hay otras localidades, como bien dices, donde se hacen encierros con, con animales, con mansitos, Sí, con sin, becerrito, ¿eh? claro, pues de la misma manera.
sería una cosa que tendría que hablar la gente de Pamplona con el alcalde y con el ayuntamiento, quiero decir, proponer y, bueno, no sé a dónde iría. Estas cosas siempre tienen un proceso bastante complejo, pero porque pensamos que tú cuando dices el encierro chiqui nunca más se va a poder, porque es imposible que vuelva. ¿Por qué? Yo, yo no encuentro una razón por la que no se puede hacer si se hace en otros sitios. Si se hace en otros sitios significa que la legislación se puede hacer. O sea, lo permite. Y si lo permite, pues ¿por qué no? Claro, claro. Y al final que no o sea, el motivo yo creo que por el cual no vuelve es por el peligro, ¿no? El que existe con los niños y que puede haber algún percance, ¿no? Pero no sé, al final yo he vivido el encierro de Alfaro y tampoco se ven esos momentos de tanto riesgo, ¿no? O sea, claro que hay riesgo, pero El peligro siempre es relativo. El peligro es muy relativo siempre. O sea, por ejemplo, si tú dices, oye, eh, ¿cuántos accidentes hay desgraciadamente con menores en las playas o en las piscinas o con cualquier otro tipo de práctica deportiva? Pues sí, hay accidentes siempre. En los parques también hay accidentes, desgraciadamente. Y hay que estar pendientes de los niños, pero bueno, tampoco el peligro, quiero decir que habría que medir y encontrar una manera en la que los animales, pues en realidad, no pusieran en peligro real a los niños, ¿no? Pues claro que puede haber un problema. Un niño se puede romper un brazo, se puede hacer daño. Sí, también en el parque les pasa. Y no digo yo que no haya que pensarlo, ¿eh? Pero bueno, pues sí, niños que hacen cosas que están en peligro, que les ponen en peligro, pues sí, sucede. Pero y a mí me parece muy, muy importante la escuela de vida de los niños, de las familias, de la gente del toro. A mí me parece que enseña cosas muy, muy buenas a los chavales. Estaba aquí, por ejemplo, Desiré, que acaba de entrar, que lleva la Fundación Diego Urdiales, el aula Diego Urdiales en Arnedo, y yo creo que se enseña cosas muy bonitas. Yo he aprendido cosas muy bonitas siempre alrededor del toro. Nunca he aprendido crueldad ni nada por el estilo. De esto estuve hablando hace poco en una intervención en el Parlamento de Navarra, justamente. sí, como has comentado antes. Sí, sí, sí. O sea, no hay estudios que digan que llevar a los niños a los toros produzca un efecto adverso sobre ellos. Hay una recomendación de un comité de Naciones Unidas, que es un comité asesor de Naciones Unidas, que no es una votación de la ONU, que dijo que recomendaba a España que los niños no acudieran a la fiesta de los toros, pero en realidad no aportaban ningún informe. Era una serie de gente que no tenían contacto con la cultura taurina en ninguno de los países en los que hay cultura taurina, que emitían un dictamen sin base científica alguna. Y hay, al contrario, lo que hay son informes que dicen que es favorable, es favorable para los niños, puesto que no tiene efectos adversos, puesto que, bueno, no quiero aburrir, pero existen esos estudios. Y de todas maneras, lo que no va a haber nunca es un consenso científico en lo que se demuestre que nos hace mal. O sea, imaginaros un pueblo como el Navarro, ¿no? Donde, donde hay tantas corridas de toros, tantos festejos, tantos encierros, las vacas aquí y allá, y gente que crece en ese mundo. Tú, por ejemplo, ¿tú qué edad tienes, Samir? Yo 22. Tú eres un viejo ya, pero otra gente más, otra gente más joven, ¿no? Eh, no, tú, por ejemplo, no sé yo si te ha hecho mal vivir en ese mundo del toro, ¿no? Es decir, Navarra y en general España, si los toros no se hubieran hecho más machistas, como dicen, más violentos, más intolerantes y todas estas cosas que dicen que los toros provocan en los niños, pues seríamos un país más violento, más intolerante y que creería menos en la libertad, ¿no?
y en cambio somos el país más tolerante del mundo en cuanto a libertad sexual. Estamos a la cola por ejemplo, en violencia contra las mujeres en Europa, pese a que todavía quede muchísimo camino que andar en ese sentido y haya que seguir, es decir, cualquier agresión sea mucho más de lo que cualquier país puede tolerar, ¿no? Yeah. Pero somos un país más seguro, hay menos asesinatos que en países de nuestro entorno, hay menos violencia. La gente del toro, los aficionados a los toros cuando son más mayores, leen un 30% más que la media de la sociedad, acuden a los museos un 25% más, acuden al teatro y a la música un 20% más. A la cultura en general, ¿no? Claro, acceden más a la cultura, mucho más que la media. Como te digo, si los toros nos hicieran catetos y violentos, pues no sucedería esto, ¿no? Y luego al final también, por lo que estabas diciendo, la gente que no cree, o sea, que no determina cultura o arte, ¿qué le dirías? La gente que dice que no es arte. Sí. Es que, ¿qué es arte? Claro. Yeah. ¿Qué es el arte? Hay gente que cuando, por ejemplo, Kandinsky pintaba cuadros abstractos, había mucha gente que le decía que eso no era arte. Es decir, el concepto de arte, hay mucha gente que dice que el arte contemporáneo no lo es. Las visiones sobre el arte son muy distintas. Otra cosa es la cultura. Ahí ya sí nos ponemos más serios. O sea, que digan que es cultura o que no es cultura. No, disculpa. Eso ya es más complicado. La cultura popular es la manera, por definición, en la que se manifiestan las costumbres, creencias y tradiciones de los pueblos. La vida de los pueblos se traduce en cultura popular. Y esa cultura, que algunas cosas son tradiciones, otras no son tradiciones, no tiene por qué ser tradicional, lo es por sí misma, no hace falta nadie que diga que es cultura o no. Es decir, solo las dictaduras dicen lo que es cultura y lo que no. O sea, solo las dictaduras dicen lo que es decente y lo que no es decente en la cultura. Es como cuando nos dicen, tú, cómo puedes divertirte? Divertirte es otro concepto también interesante. ¿Cómo puedes asistir a una de estas donde muere un animal? Bueno, es que nadie tiene por qué entrar en lo que tú vives culturalmente. Es que no tienes empatía, es que es cruel, es que es violento, es que es la representación, es cruel o violenta. El cine es violento, es cruel. Algunas partes de la literatura, ¿qué es decente? Yeah. O sea, ¿de verdad estamos hablando de lo que es decente otra vez? Yeah. O sea, hemos vuelto a esta historia de decir, no, es que lo decente es, o sea, tío, o sea, a mí, ¿cuánto podemos, o sea, la altura de la falda, cuál es? Yeah. ¿Sabes? ¿Van a medir la falda de nuevo? ¿Van a poner un rombo? No es decente, no es decente una película en la que se besan. La censura viene a decir de nuevo lo que es decente. No, venga ya, hombre. La cultura no es decente ni no es decente, es cultura. La cultura es algo que hemos puesto ahí protegido, blindado de todos la gente que regularmente viene con una regla a medirnos la falda, ¿vale? Y a dibujar con un rotulador lo que se puede ver y lo que no, ¿sabes? A cortar las películas, a poner post-it donde se ve algo que no consideran decente. No, eso ya lo hemos superado, ¿sabes? O sea, que dice que es cultura, lo que les gusta a ellos, ¿no? Eso es cultura. Lo demás no. Lo demás hay que exterminar, ¿sabes? Y quitar la hierba y echar herbicida para que no crezca nada ahí. No, perdón. Yeah. Eso lo hemos visto con otro. Fijaros una cosa,
desde el respeto, naturalmente, a todas las creencias y a todas las maneras de manifestarla, ¿no? Pero cuando a mí me dicen, y me han preguntado alguna vez, y una pregunta muy curiosa, con la fundación, ¿no? ¿Qué te parece que en otros países la gente que viene, yo me preguntó una periodista de Málaga, dijo, ¿qué te parece que vengan gente que viene a Málaga y no le parece bien las corridas de toros? Y yo digo, bueno, ¿qué le puede parecer? O sea, ¿queréis que hagamos una encuesta sobre lo que le parece nuestra sociedad a la gente que viene a Málaga? No, en serio. O sea, imaginaros pues los jeques y esta gente que vive en otra cultura totalmente distinta, si le Sí. preguntáramos si esa periodista que me hizo a mí la pregunta podría estar preguntándome en una entrevista si le parece bien que trabaje o no, Yeah. o cómo se viste, o si puede ir en bikini a la playa. No, 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 no. La cultura es algo sagrado, ¿eh? No, no, aquí hay que respetarla. Mira, la UNESCO hizo una declaración sobre diversidad cultural en el año 2003, creo que fue, diciendo que los gobiernos tenían que hacer respetar y promover la diversidad cultural y eso incluía costumbres, tradiciones y creencias. Y, y entonces te dirán, sí, claro, la ablación, la esclavitud era una tradición. Y la UNESCO es muy clara y dice, todo la cultura que no rebase la línea de los derechos humanos. Eso es importante. Es que los toros no lesionan los derechos humanos, porque el sacrificio de un animal se puede hacer. ¿Me explico? Sí, 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 totalmente. Pues ahí es donde está la historia. Y no hay, no hay mucho más. Esa declaración que ampara, por ejemplo, la tauromaquia, ¿sabes cuándo se hizo? Cuando derribaron los budas. Cuando volaron los budas por las guerras religiosas, Sí. entonces promovieron esa declaración. O sea, pues, bueno, no me quiero extender más. Es No, cultura, tranquilo. claro que es cultura. Y nadie dice lo que es cultura y lo que no es. Que nadie se atreva a decirnos lo que es cultura y lo que no. Claro. Como Así si es. ahora dicen, no, es que la cultura gastronómica de Navarra en realidad es asesinato y escarnio frente a la muerte de los animales. Claro. La chistorra es un asesinato. No, perdóname, es cultura. Y es parte de la Cultura, claro. cultura de un pueblo que Sí, sí, vive totalmente. alrededor de esa cultura. Y no vamos a permitir que venga nadie a decirnos de nuevo y a ponernos rombos en las cosas. Porque si no, esta sociedad va a ser un desastre. Por eso te Vale, decía, volviendo al principio, que sí, San Fermín sostiene, el encierro sostiene una sociedad entera. sí, estoy de acuerdo contigo. Bueno, para finalizar, ¿cómo ves el festejo popular de hoy en día? ¿Qué males ves y qué harías para solucionarlos? Al festejo popular, Sí. Bueno, en general, espera, a cambiarle en general, o sea, general el mundo del todo. mira, en la Fundación Toro de Lidia tenemos una costumbre que es que nosotros no entramos a valorar temas sectoriales de la tauromaquia, ¿vale? Porque hay muchos intereses encontrados de mucha gente distinta eh, pues, por ejemplo, los empresarios no tienen el mismo interés que los aficionados, o sí, pero en algunas partes no, los toreros y los ganaderos, es decir, hay muchos intereses encontrados y la fundación eh, ha conseguido unir a toda esa gente para defender la tauromaquia hacia afuera. Entonces, no podemos, yo como portavoz de la fundación, no puedo hacer declaraciones, no debo entrar ahí, Samir, ¿entiendes? Es decir, Ya, sí, que sí, sí. sobre organización, no es mi papel, aunque pueda tener una opinión, pero no es mi papel. Vale, de acuerdo.
sea, al final lo entiendo porque si defendéis una cosa, no igual entrar en polémica por otra, ¿no? Claro, hay cosas muy polémicas y, vamos, muy polémicas, ¿no? Nada que exceda el reglamento, es decir, que todas las cuestiones que están fuera del reglamento, que son malas prácticas, la Fundación está absolutamente en contra, ¿eh? Que no me entiendas mal, que no justificamos nada, pero en temas de organización, de competencia, pues hay otros que son los que tienen que llevar ese debate adelante, ¿no? Con el aficionado, por supuesto, y ahora mismo pues la fundación está un poco al margen de ese tema. Vale, perfecto. Vale, pues bueno, te voy a hacer una última pregunta sobre el encierro chiqui y acabamos, ¿vale? Venga, vale. Bueno, a raíz de lo del encierro chiqui, ya que Sí. no se celebra más que el encierro de carretones y del encierro de carretones ya cualquier pamplónica tendría que empezar ya, bueno, que ahora ya es más raro, ¿no? Pero el que tenga que empezar en Pamplona, ¿qué le dirías? ¿Cómo decirlo? ¿Qué le aconsejarías para su primer entierro? A alguien joven, Sí, pues le diría que no tiene nada que demostrar. O sea, que mire dentro si quiere hacerlo. O sea, que mire de verdad dentro de él si le apetece. Que no se es mejor, porque regla de encierro. Que, que no lo haga forzado. Que no va a ser peor si no lo hace. Ni más cobarde, ni más nada. Y que mire dentro de él si quiere correr el encierro y quiere entrar ahí. Y que si quiere entrar ahí, que lo respete mucho. Que lo respete, que lo quiera y que lo defienda toda su vida y que lo tome como algo sagrado, como un regalo que nos hicieron los padres de los padres de los padres de los padres de nuestros padres y que ha ido viniendo de generación en generación hasta nosotros y que es un regalo que tenemos, el toro, y poder correrlo y que si entra ahí, que respete a sus compañeros, que respete al encierro y que lo defienda a muerte. Perdón, que ha habido un ruido ahí. vale. Vale, pues con esto acabamos. Muchas gracias, Chapu, por haber aceptado la entrevista. Es un placer hablar contigo. Igualmente. Y esperemos que todo lo que hemos hablado y lo que hemos estado pues de una manera pues hablando, la gente lo vea, ¿no? Y que tomen dato, ¿no? De este tipo de cosas. Claro. Sí, y nada, a todos los compañeros y toda la gente de San Fermín, que muchísimo ánimo, que lo primero que un abrazo para la gente que lo está pasando mal, ¿vale? Y gente que está enferma o que ha perdido a gente, que no nos podemos olvidar de ellos, que pensamos en ellos y que San Fermín, que es muy importante económicamente, que es muy importante emocionalmente, pero que es lo de menos, ¿no? Y que ahora que la gente que esté bien es lo principal y que estamos con ellos y que volveremos a vestirnos el pañuelo y que volveremos a recuperar aquel mundo de estar juntos y abrazarnos y compartir las copas y besarnos mucho y jugarnos la vida porque nos da la gana. Porque nos da Y la que, gana. ese, y que aunque ahora lo veamos todo negro, que tengan esperanza los que lo están pasando mal y que volverá a ese mundo y que San Fermín pues que nos ayude, ¿no? Que ahora necesitamos el capotillo, ¿eh? Necesitamos el capotico, sí. Pero ahí va a estar seguro Vale. y que aguanten en el centro de la calle. Eso es. Pues nada, ya, Chapu, muchas gracias por todo y que a seguir bien y nos veremos pronto donde nos gusta, falte lo que falte. Falte lo que falte. Viva San Fermín. Bien. Bueno,